¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Chat Político. Aquí estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta y en el 22 de Supercanal HD. Antes de empezar vamos a repasar nuestras redes sociales. Recuerden que ustedes pueden tomar contacto con nosotros a través de Twitter, Señal UTV, así nos encuentran, y también a través de Facebook como Señal U. Vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche y empezamos con el diálogo. Elvio Rodríguez se distingue por ser uno de los consultores más ponderados de Mendoza. Tras trabajar más de 22 años ininterrumpidamente en la provincia, es el más experimentado en el rubro de las encuestas de opinión pública. Si bien Elvio prefiere despegarse del título de encuestador para autodefinirse como encuestólogo, es porque su actividad no solo se centra en las encuestas, sino que se involucra inevitablemente en la estrategia del candidato. Con el gobernador Alfredo Cornejo, trabaja desde hace más de una década y asegura que ese trato también lo tiene con otros dirigentes que requieren de su contratación. Elvio Rodríguez también fue contratado alguna vez por el kirchnerismo provincial, porque, según él, a la hora de trabajar no existen colores políticos. Quien necesite de sus servicios y sea de utilidad su labor, ejecuta su tarea sin inconvenientes. Hoy, en Chat Político, Elvio Rodríguez, el encuestólogo, da su visión de los mendocinos de cara a las elecciones de 2019. Elvio, buenas noches. Bienvenido otra vez porque ya lo hemos tenido aquí en el estudio, ¿no? Sí, una vez. Un placer tenerlo acá. Y bueno, veíamos esta reseña que habla de un poco de su historia, más de 20 años en este trabajo y justamente colaborando con distintos colores políticos, con peronistas, con radicales. Bueno, y en este caso hablando un poco de lo que es trabajar con el gobernador Alfredo Cornejo, ¿cómo ha sido este trabajo este último tiempo? Ha sido la verdad que un trabajo muy interesante, digamos, porque Alfredo es una persona que alguna vez leí que él también ha trabajado, digamos, en investigaciones de mercado, en eso, y una persona primero muy interesada en el tema de investigaciones sociales. Y la segunda cuestión, que tiene una muy buena lectura, digamos, de los datos. Una persona que yo creo que he aprendido bastante con él. Seguramente él aprendió algo conmigo también, pero de la parte más técnica, más estadística. Pero yo he aprendido mucho con él en el trabajo de interpretación de la información, ¿no? De cómo interpretar la información. La información no es una cosa dura, sino más bien es una cosa que tiene cierta elasticidad y puede analizarse y obtener, digamos, buenos diagnósticos. Siempre, digamos, una cosa que hemos acordado con él. Estas investigaciones nunca traen respuestas. Solamente nos permiten hacernos buenas preguntas. Claro. O preguntas pertinentes, digamos. Sin duda es necesario, digo, para una buena gestión tener en cuenta, porque el dato está en la calle. Es así, digo, y esto sirve para que de pronto un gobierno, si tiene que encaminarse en algo o ver la necesidad que tiene algún sector de la sociedad específicamente, obviamente estos datos le sirven. Sí, en realidad, es decir, lo que nosotros analizamos generalmente es cómo percibe la sociedad acciones de los gobiernos, digamos, o medidas tomadas por los gobiernos. Es decir, son percepciones, por lo tanto, como son percepciones, es decir, no necesariamente abarcan al 100% de la población una misma percepción. Las percepciones son distintas, digamos. Alguien como Keller decía, es decir, la realidad no es como es, sino como se la percibe. Y cada uno percibe de acuerdo a determinadas lógicas internas que maneja, ¿no? Sí. La Argentina, muchos hablan de que tiene como ciclos, ¿no? Que tienen mejores momentos y sobre todo también se hacen hincapié en esos malos momentos que evidentemente generan alguna sensación que pesa fuerte, ¿no? En la sociedad. ¿Es así? ¿Ha tenido muchos ciclos la Argentina? Sí, sin duda, digamos, para contar solamente a partir del advenimiento de la democracia, ¿no? El año 83 tuvimos una etapa de auge del alfonsinismo, le diría yo que incorporaba un dato más a lo que era Alfonsín, que era la famosa Junta Coordinadora, que parecía todo un tercer movimiento histórico que de alguna manera se habló. Después el golpe económico que viene con la gran decadencia, que lo obliga a Alfonsín incluso a terminar un poco antes su mandato. Llega el menemismo, entra con grandes dificultades, inflación, viene la convertibilidad, parecía que la convertibilidad nos transformaba. Cae la convertibilidad, cae de la Rúa, el país, ¿se acuerda usted? Del Club del Canje,
viene Kirchner, levanta la economía, un buen momento para nuestros productos a nivel internacional, un proceso de redistribución del ingreso bastante interesante que se realiza. A los 4 o 7 años empieza otra vez la decadencia y somos un país que no termina de resolverse, ¿no? Es decir, no logra estabilidad. Yo tengo una opinión sobre por qué sucede eso, pero una opinión como economista, y que soy economista y siempre quise serlo además, pero no pude llegar. Y creo que es la propia estructura social que tenemos los argentinos que dificulta que haya una estabilidad. Hablando de eso, un poco de la economía, que es lo que últimamente rige, podríamos decir, nuestra vida, porque cuando hay una crisis, cuando uno está pendiente de lo que sucede en los mercados internacionales, cómo está en estos días, por ejemplo, el tema del riesgo país, que el dólar, evidentemente la economía nos rige mucho y eso también influye en la percepción que podemos tener de un gobierno, en definitiva. Seguro, seguro. Es decir, la persona... Es decir, la lucha por la sobrevivencia, por alimentar a sus hijos, por alimentarse a sí mismo, por cumplir sus deseos, digamos, o sea, más allá de lo que es la supervivencia alimenticia, ¿no? Por la gente, por cumplir sus deseos, por darle un sentido a la vida. Hoy, digamos, darle un sentido a la vida pasa por algún nivel de consumo, ya no es más como en algunos momentos. Es decir, para mi padre el sentido de su vida era que yo lograra superar lo que él había sido. Y ese era su gran esfuerzo, que yo fuera a la universidad, que yo pudiera estudiarla. Es decir, que superar un poco lo que había llegado a él. Hoy no, hoy digamos yo veo que gran parte del sentido de la vida está dado a través del consumo, ¿no? Sí. Es decir, si usted piensa, es decir, hay un dicho que me gusta mucho, que tiene que ver con las relaciones de pareja. Dice, cuando el dinero no entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Es decir, porque, digamos, todos nosotros planeamos nuestra vida en función de algo que tiene un sentido de consumo. Es decir, o vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, o el año que viene podremos. Y todo tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con el dinero, Tiene mucho que ver con el dinero, porque sin dinero no hay posibilidad de darle ese sentido a la vida. Yo creo que hemos llegado a una sociedad, digamos, donde el consumo ha reemplazado de alguna manera aquellos valores ideológicos de largo plazo, ¿no? Cuando hablo de ideología no hablo de ideología política, sino ideología acerca de cuál es el rol de un padre, cuál es la función de un padre con sus hijos. Entonces creo que eso hace que seamos mucho más cortoplacistas. Sí, queremos todo de manera inmediata. Exacto. En un país donde pronto rico, pronto pobre. Sí. Es decir, nosotros hemos acostumbrado a que pronto estamos muy bien, pronto estamos muy mal. Y es una estructura social difícil la que tenemos, la que tiene Argentina. A mí me llama la atención muchas veces cuando dice, pero mire cómo está Chile, mire qué bien que está Chile. Digo, Argentina tiene más o menos, creo que cerca de 700, 800.000 estudiantes universitarios. En Chile para ir a la universidad se pagan $1.000 por mes. Si nosotros tuviéramos, digamos, serían 800, entonces no voy a sacar la cuenta ahora, pero 800.000 estudiantes pagando $1.000 por mes tendríamos solucionado el problema. Claro. Es decir, la estructura nuestra es una estructura distinta. El nivel de salud que tiene Argentina gratuito es muy superior al nivel de salud que tiene cualquier país, incluso de lo más adelantado del mundo en términos gratuitos. Es decir, los hospitales públicos que tiene la Argentina no existen en ningún lugar del mundo. Los servicios que hoy brinda nuestro país, como dice usted, no se pueden equiparar con ningún otro país latinoamericano, especialmente con Chile, que es la comparación más próxima que tenemos. Nada que ver, digamos, nosotros podríamos ser un país, si tuviéramos la misma estructura social que Chile, este país sería estable. Es decir, ¿por qué? Porque también, digamos, las expectativas de crecimiento son distintas de cuando uno está en sectores bajos, claro, económicamente estoy hablando, ¿verdad? Que cuando está en sectores medios como nosotros. Nosotros lo menos que queremos es un hijo en la universidad. Sin duda. Elvio, vamos a ir a una pausa, enseguida vamos a seguir hablando. Y hemos salido a la calle.
a preguntarle a los mendocinos un tema específico. Lo vamos a compartir después de la pausa con usted, ¿le parece? Pero muy bien. Estamos en Chat Político, recuerden, en el canal número 30 de la televisión digital abierta. Y si quieren volver a ver este programa, lo pueden hacer en www.unidiversidad.com.ar. Van a la pestaña de Señal U y después buscan Chat Político y ahí lo van a encontrar. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en Chat Político con Elvio Rodríguez, encuestólogo de muchos políticos, no solamente de la provincia de Mendoza, sino también ha trabajado con políticos a nivel nacional. Bueno, Elvio, usted que trabaja tanto con lo que percibe la gente, ¿no? Porque en definitiva es eso, queríamos preguntarle si la gente opina que si los políticos están preparados o no para gobernar. Si uno le pregunta directamente a la gente, la respuesta negativa siempre es la mejor y la más fácil de llevar adelante, salvo que uno forme parte de algún movimiento, ¿verdad? Bueno, ahí estamos viendo un tuit, por ejemplo, de MZ Radio que hace referencia a eso, ¿no? Estaba preguntando a la opinión pública si están preparados los políticos para gobernar. Yo creo que hay gente preparada de distintas cosas. El problema muchas veces es el enfoque que se hace, ¿no? Es decir, yo le diría, Argentina necesitaba llegar a esta situación. Es decir, yo estoy seguro que no, y si usted le pregunta a muchos políticos, a muchos economistas, le dicen que no, que en realidad no hacía falta. Pero que las medidas que había que tomar para no llegar a esta situación eran medidas... extremas. No extremas, sino medidas duras, digamos, es decir, también es cierto, pero eso ya son opiniones de economistas. Lo que sí quizá yo le podría decir, pero como una opinión muy personal mía y nada más que vale tanto como la de cualquier otro, que parece más que el problema argentino hoy, digamos, se hubiera establecido en términos políticos que en términos económicos, pero que esos errores en la política también nos han llevado a una situación económica compleja. Que es difícil la pregunta que me hace si están preparados. Pero, ¿y la gente cuál es la percepción que tiene? Mire, la gente básicamente se aferra a la esperanza. Es decir, su propia experiencia a lo largo del tiempo le ha dicho que después de una gran caída, por ejemplo, la hiperinflación de Alfonsín, es decir, y de la primera parte de Menem, viene con el 1-1, la convertibilidad de Cavallo y salimos todos a flote y a conocer el mundo. Después vino la gran crisis del 2001, fuimos al fondo, a los 3, 4 años, 5 años recuperamos de nuevo y otra vez los argentinos a andar por el mundo y a conocer el mundo. El argentino siempre tiene esperanza porque su experiencia ha sido de que salimos de los pozos. Yo me temo, pero esto es un temor personal, que en algún punto va a ser difícil salir del pozo en que caigamos. Ay, Dios. Bueno, vamos ahora a otro tema y en este caso vamos a ver la opinión de la gente. ¿Le parece? Sí, Salimos a la calle y les preguntamos ¿a quién van a votar en las próximas elecciones? Y esto nos decía. Bueno, yo te digo lo siguiente, yo soy peronista desde la cuna y bueno, ya sabés quién me puede gustar. El que gane es interna. Ahí voy a estar. Bermejo, pues yo soy de Maipú y yo veo que Bermejo ha hecho muchas cosas de Maipú que ha avanzado. Anabel Fernández Igasti. Me gusta Alejandro Bermejo, creo que ha hecho una buena gestión ejecutiva. Creo que es muy capaz también de Marchi. Omar de Marchi. De Marchi. ¿Y por qué lo ves mejor a él como opción para gobernador? Y tengo confianza. ¿Usted piensa votar a Macri si se presenta en una reelección? Seguro, 100%. ¿Y el motivo? Y el motivo es para no tener el gobierno que tuvimos anteriormente. A Macri, 100%. ¿Y por qué? Y porque no quiero que me metan la mano en el bolsillo los corruptos anteriores. Voto a Cristina Kirchner. A Macri, porque confío en el plan político. No confío en el otro plan político, el anterior. Macri no me gusta. ¿Por qué? Y porque mira, yo soy una persona con discapacidad y realmente con todas las personas ha jodido a los jubilados, han
a los pensionados, como vio, de discapacitados, todo. Yo a Cristina Fernández de Kirchner. ¿El motivo? Creo que hizo un gobierno donde o ella o cualquier persona, digamos, que estuvo en su equipo, hizo un gobierno, me parece a mí, histórico. A nivel nacional yo creo que es cambio de turno. Creo que viene el cambio de turno. Lo que me llama la atención sería Espert, porque es algo diferente, es como que siempre peronismo, radicales. A mí me gustaría que siguiera Mauricio Macri. A Scioli, porque bueno, yo veo que puede mejorar Argentina un poco más con Scioli. Todo lo que tenga que ver fuera de Macri y Cornejo, que le han arruinado, aparte provincial y nacionalmente, todo está bien. Para mí siempre volveremos. Me gustaría algo nuevo. Ni ella ni él, algo nuevo. Bueno, Elvio, esto opina la gente, ¿no? Primero el análisis que está muy polarizado, que como es muy difícil pensar en una tercera opción, ¿no? O en una tercera figura fuerte. No, realmente es muy interesante, no tanto a quién votan, sino lo interesante son las razones que esgrimen para plantear el voto. Fíjese, un chico dijo, yo soy de Maipú. Percepción, digamos, que termina guiando la toma de decisiones es su pertenencia a un lugar geográfico. Otra persona le dijo, yo porque no vuelvan los otros, voto a este. Es decir, o sea, es un poco la lógica intuitiva, según dicen los que realmente han estudiado y de moda últimamente con premios Nobel, es decir, se forma de esas percepciones. Es decir, son percepciones que uno las toma como elemento fundamental para la toma de decisiones. No es un análisis profundo de un candidato, de sus capacidades, de quién lo acompaña, qué hizo antes. Fíjese que los elementos, las razones para votar son muy simples. Es decir, por estar en contra de aquel, porque me gusta mucho más porque soy kirchnerista. Es decir, fíjese la chica que dice, cualquiera menos Macri, Cornejo, inmediatamente dice, me gustaría que gane. En realidad, primero decidió quién le gustaría que gane y después descartó, digamos, y empezó a ver, como decía, deficiencia en los demás. Claro. Y normalmente, digamos, es decir, una parte de la población importante, quizás hasta un 50%, digamos, tiene partido tomado. Y cualquier análisis de la realidad lo va a hacer en función como lo hicieron esas personas. Pero yo le puedo asegurar que existe más del 50%, a mí me da un 54% de la población, que no está de acuerdo, digamos, o sea, está decepcionado con Cristina, nunca le gustó Cristina, está decepcionado con Macri, nunca le gustó Macri, ¿verdad? Y queda el espacio famoso de esa tercera posición, es decir, que tendría que ser alguien capaz de canalizar, digamos, ¿cómo le diría yo? No ese odio hacia uno o hacia otro, porque la grieta no es una grieta, digamos, por lo menos en la gente no está formada a partir aprovechar esa tercera opción que están pidiendo, ¿no? De indiferencia hacia lo conocido, le diría yo. Es decir, hay como una indiferencia hacia Macri y hacia Cristina, en más de la mitad de la población. No satisface ninguno de los dos. Cuando vayan a votar, van a tener que votar si son esas dos alternativas y no hay otra. Claro. Pero si se presenta otra alternativa, yo creo que tendría posibilidades de romper con esa indiferencia. No es fácil. Cuando uno se vuelve indiferente después de dos frustraciones muy fuertes, es decir, que alguien lo conmueva. Yo me gustan las analogías con las relaciones de pareja siempre, ¿no? Después de dos frustraciones, que venga alguien y lo logre emocionar a uno cuesta. Es decir, Estamos usted se curtidos, frustró con como su dicen. primera pareja, después tuvo una frustración grande con la segunda. Ya cuando viene la tercera, usted está con la guardia levantada, Claro. es decir, le pide, es mucho más exigente y quizá, digamos, los problemas de la tercera alternativa es que la gente sea mucho más exigente con esa propuesta alternativa que con lo que le exigió en su momento a Macri o lo que le exigió en su momento al kirchnerismo. Elvio, y si se quedaran las dos opciones, ella y él, como dijo un encuestado, ¿vamos a ser exigentes también con ellos? No, se va a votar
básicamente va a ser preferible a aquel que tenga menos elementos en contra, ¿no? Es decir, pero creo que realmente es una situación, sería muy complejo para nuestro país y nuestra ciudadanía, es decir, que tuviera que elegir algo así como lo menos malo, ¿verdad? Sería realmente, no sería propio de un país. ¿Se puede cambiar el destino del país pensando, digo, después de diciembre de este año? Sí, se puede. Digo porque muchos hablan de la herencia que va a recibir el gobierno que viene. ¿Se puede cambiar? Yo creo que en algún punto Argentina va a tener que asumir su realidad en relación al mundo. Lo que decíamos antes, no existe ningún país del mundo que tenga los niveles de salario indirecto que tiene la Argentina, en salud, en educación, es decir, básicamente en salud y en educación. Nosotros tenemos un altísimo... Somos unos privilegiados. Pero sin ninguna duda, y por eso vienen de otros países, digamos, a atenderse acá, a estudiar acá. Bueno, de hecho hay números de las matrículas que hay, por ejemplo, en la Universidad de La Plata, de la cantidad de brasileños que vienen a nuestro país, o de la cantidad, en el caso nuestro, de chilenos que vienen a estudiar a Argentina. Y peruanos, y bolivianos, y digo, muchísima gente viene a estudiar acá justamente porque acá tienen la posibilidad de hacerlo. En sus países no tendrían la posibilidad de hacerlo. Yo, de hecho, si mi padre hubiera vivido en un país que no fuera Argentina, yo jamás hubiera llegado a la universidad, no tenga duda. Mi padre es un campesino pobre, es decir, y yo pude llegar a la universidad. Usted dice, ¿dónde empieza todo ese proceso? Estoy seguro que ese proceso empieza del peronismo. Fue el peronismo el que crea una nueva clase social y crea una clase media a través de distribuir una gran parte de la riqueza que nuestro campo producía, ¿verdad? Sí. Pero ahora eso no es suficiente, digamos, ya es muy difícil, el campo tampoco quiere ceder lo suyo. Y este país tiene una clase media muy grande, esa clase media consume dólares, no consume todo, nosotros, todo lo que yo veo aquí, todo esto tiene un contenido de dólares muy alto, televisores, es decir, nos gusta esta vida, nos gusta tener expectativas de crecer. Pero eso no se da en los demás países. Yo en los demás países veo, cuando ando, que la gente que está en un nivel medio-bajo sabe que sus próximos hijos y todo van a ser de un nivel medio-bajo. No se da el ascenso social que teníamos nosotros. La expectativa es diferente en ese caso. Totalmente. Entonces, con la gente acostumbrada a ese nivel de expectativas de consumo, ¿verdad? Es decir, los países suelen ser más estables. No es el caso nuestro. Bueno, Elvio, vamos a ir a una nueva pausa, enseguida vamos a venir con el último bloque. Realmente es muy interesante hablar con ustedes, así es que aquellos que nos están viendo les decimos, estamos con Elvio Rodríguez, encuestólogo, aquí en el Chat Político, y si quieren volver a verlo al programa www.unidiversidad.com.ar. Ya regresamos. Estamos ya en el último bloque. Nos quedan 5 minutos nada más, Elvio, para tratar de estos temas que tenemos acá con usted. Estamos con Elvio Rodríguez, encuestólogo, a quien le vamos a preguntar ahora. Ya más o menos nos dio un perfil de eso. ¿Hay un voto bronca en la Argentina? Hay un voto contra. Yo no noto que haya bronca. Es decir, por supuesto siempre está la bronca que perdió con respecto al que ganó. Pero esos son segmentos militantes de la población, ¿verdad? Es decir, digamos, hablemos del hombre común, del hombre... Hay un voto, digamos, puede haber un voto de excepción. Ah, claro. Puede haber un gran voto de excepción. Es decir, ahora, ¿dónde va ese voto de excepción? Es un problema. Yo le diría un número. Para decirle un número, puedo decirle algo interesante, digamos. Mendoza, mi Macri me está dando muy mal, ¿verdad? Y Cristina me está dando siempre, digamos, con un techo de los 32 puntos. Ahora, Macri y Cristina suman más o menos 50 puntos entre ellos dos. El otro 50%, ni Macri ni Cristina. Ahora, ¿son los indecisos? No son indecisos, simplemente no quieren esas opciones. Están decepcionados con los dos, porque también hubo una decepción con Cristina, digamos, después de todo el tema corrupción y todo eso, ¿verdad? O sea, no hubo un golpe de Estado que sacara a Cristina e interrumpiera su gobierno como pasó con Perón, por ejemplo, y que dejara la expectativa abierta hacia el futuro. Cristina terminó su gobierno y no lo terminó bien, lo terminó con cepo, con inflación, o sea, y después apareció todo el tema corrupción, López, digamos que fue algo muy obvio, muy evidente, ¿verdad? La frustración que produce eso
genera una expectativa en Macri, que era el chico que venía de las empresas, con otra gran frustración. Después de 2 frustraciones, es decir, la gente realmente, es decir, no creo yo que tenga bronca, porque para tener bronca hay que percibir algo mejor. Usted puede embroncarse con algo si ve que algo puede ser mejor, pero si ve que un poco el vacío... Claro, volvemos a lo mismo, estamos como en medio de 2 opciones que por ahí si no nos identifican es complicado. Elvio, yo quería pasar a un tuit de Radio Mitre que habla sobre lo que escribió Jorge Fernández Díaz, que habló sobre la configuración del escenario electoral y cargó contra el peronismo, al que situó en la cúspide del fracaso nacional. Dijo, el peronismo es una grave enfermedad de la Argentina. A mí hay algo que no me gusta, digamos, de los opinólogos, de la gente que está, que es que critican algo con la intención, digamos, oculta, pues no la demuestran, de levantar otra cosa. Es decir, yo lo escucho a Fernández Díaz, yo, digamos, me gusta escucharlo, decía varios, y siempre siento la misma sensación, que él no critica al peronismo desde una posición objetiva, está criticando el peronismo simplemente para poder sostener el macrismo. Es decir, el peronismo tuvo cosas muy buenas, es decir, desde el punto de vista de una sociedad. Creó un sector social nuevo, generó con el industrialismo. Usted me dice, bueno, pero justo salía la Segunda Guerra Mundial, el Banco Central estaba lleno de oro, como decía mi padre, aprovechó todo eso, pero lo hizo. Claro. De la misma manera, es decir, que cuando Menem crea la convertibilidad y abre las exportaciones, yo digo, yo accedía a las computadoras, no sé si en cualquier lugar del mundo se accedía a esa velocidad a las computadoras, popularmente, todo el mundo. Es decir, son cosas que en definitiva como proceso, uno podría decir, fue malo al final, pero creó nuevas situaciones, creó una nueva conformación social el peronismo. Es decir, entonces, todo lo malo que viene después, digamos, es decir, equilibra con lo bueno, es decir, en realidad crea un nuevo Estado. Es decir, yo siempre digo, y lo decía Perón esto, no que yo sea peronista y para nada le puedo asegurar, pero Perón decía, otros vendrán que buenos nos harán. Es decir, la gran responsabilidad, digamos, después del peronismo hubo grandes oportunidades de reconstruir un país. Sí. Los golpes de Estado, es decir, la Alfonsín, Macri, el mismo de la Rúa, o sea, oportunidades tuvieron. Es decir, ahora, que no lo supieron resolver, es tan malo en todo caso el peronismo, como dice Fernández Roja. Fernández Roja es nuestro. Ajá, sí. ¿Cómo lo han sido los otros? Tal cual. Antes de terminar, quería repasar este tuit de Elisa Carrió que dijo, si gana Cristina se van todos los dólares, las inversiones y 1/3 del país. Bueno, hizo duras declaraciones. Siempre es polémica, ¿no, Lilita Carrió? No, yo me temo que sí, digamos. Si hay algo que es cobarde es el capital y nosotros mismos cuando tenemos un peso. Es decir, la cobardía asociada a la plata es fundamental. Si yo siento de que puede ganar Cristina, lo más factible es que los capitales internacionales y todos nosotros, los hombres comunes, retiremos los pesos, los transformemos en dólares y los escondamos en alguna caleta, decía, ¿cómo se llama? El de la droga, Pablo Escobar. Inventemos alguna caleta donde guardarlo. Es cierto, porque ese temor existe y... O sea que es real. No es real. Es simplemente, es real desde nuestra percepción. Claro, es lo que percibimos. Pasa esto, ahí yo le conozco a otra gente que le diría que su percepción es que si gana Cristina van a ser muy felices. Claro. Y van a ganar mucho dinero y van a ocupar cargos públicos. Es decir, el problema es que el que es cobarde es el capital. No va a arriesgar, se va a esconder y llegado el momento va a salir con tanta fuerza a buscar su ganancia. Yo, mire, hay algo que a mí, digamos, creo que muchas veces, y este gobierno no se dio cuenta, a este gobierno lo están volteando los que ellos creían que eran sus amigos. Es decir, no han tenido piedad con Macri. Es decir, los bancos no han tenido piedad con Macri. Es muy fuerte lo que está diciendo Elvio. Pero es que es cierto, es una realidad. Los bancos podían haberse...
controlado. Yo cuando vi que el Banco Nación tomaba plata a los ahorristas y le pagaba el 40 y 45% para luego ponerla en la LIC y ganar el 60%, digo, si el Banco del Estado está haciendo eso, todos los demás bancos lo que están haciendo, aprovechando un momento para hacer una ganancia extraordinaria, y los bancos han tenido ganancias extraordinarias en esta época, y nadie fue capaz de decir, che, organicemos, no paremos un poquito, que baje la tasa y vamos conforme. A veces lo que uno cree que son sus amigos son los primeros. Eso debe ser algo así como la soledad del poder, ¿no? Uno cuando llega al poder se queda sin amigos. Qué triste, ¿no? En definitiva. Sí. Elvio, sumamente interesante la charla con usted. Se nos acabó el tiempo, nos encantaría seguir hablando, pero bueno, quedará para otra charla aquí en Chat Político. Realmente ha sido muy interesante. Va a quedar invitado entonces para que en cualquier momento vuelva a estar con nosotros y seguir hablando de estos temas tan interesantes para nosotros los mendocinos y para todos en general, ¿no? Bueno, espero que haya sido interesante al menos, digamos, y que alguien se entretenga un poquito con esto. Sí, muy interesante, Elvio. Muchísimas gracias y les deseamos que tenga éxito en sus trabajos. Sabemos que le va muy bien, por algo lo buscan desde todos los sectores políticos. Muchas gracias. De nada, gracias. Elvio Rodríguez con nosotros, encuestólogo, hablando de todo un poco, ¿no? Y sobre todo de la percepción. Fue una palabra bastante repetida en esta noche y tiene que ver justamente con también lo que sentimos todos a la hora de ir a votar, a la hora de ir a decidir y a la hora de pensar un futuro para nuestro país. Nos vamos, será hasta la próxima edición de Chat Político, el próximo lunes a las 22 horas. Será hasta ese momento, muchas gracias.